Hola amigos de Sisteméxico, mi nombre es Rodrigo, les enviamos un cordial saludo. El día de hoy hablaremos del uso de parámetros en un reporte ejecutivo. Existen tres tipos de parámetros: el parámetro sin búsqueda, el parámetro de lista estática y el parámetro de lista dinámica. Vamos primero a mostrar un ejemplo del parámetro sin búsqueda. En nuestro sistema ingresamos a creación de reportes ejecutivos y vamos a trabajar con el reporte de estadísticas de alumno. Ingresamos al diseñador. Y para el parámetro de tipo sin búsqueda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a permitir que se pueda filtrar, ingresar el nombre del nivel y se pueda hacer el filtrado. Esto se puede hacer en origen de datos, agregamos parámetros, añadir. Seleccionamos el tipo de parámetros, primero sin búsqueda. Y vamos a ingresar la descripción del parámetro, va a ser de nivel. El tipo de valor va a ser cadena. Un valor predeterminado lo dejamos vacío y el nombre del primer parámetro va a ser parámetro nivel. Hacemos clic en aceptar y podemos observar del lado derecho que tenemos los parámetros que ya creamos, que es el de nivel. En este momento no está enlazado a alguna opción del diseño del reporte para que funcione, para que veamos su uso. Estos parámetros los podemos usar en dos secciones: en los campos calculables y también los podemos usar en los filtros. Vamos a primero a mostrarlo en los filtros. En los filtros existen dos tipos de filtrado, que es el de origen de datos, el filtro general que afecta a todas las herramientas, y también tenemos un tipo de filtrado por herramienta. A la que tengamos seleccionado nos vamos a dato y observamos que tenemos un editar filtro que únicamente va a afectar a la herramienta seleccionada. Vamos a regresar al filtrado general y vamos a hacer un clic y añadir un nuevo filtro que va a ser el de el nombre del nivel. Nos pregunta que si la comparación quiere ser comienza con, pero vamos a seleccionar la de contiene el texto que vayamos a ingresar en el primer parámetro. Hacemos un clic, otro clic y seleccionamos el parámetro nivel. Hacemos clic en aceptar y observamos que ya podemos ingresar el nombre del nivel. Por ejemplo, primero queremos que nos filtre los niveles que empiecen con PR, que es preescolar y primaria. Le damos enviar y observamos que efectivamente únicamente tenemos esos dos valores. Vamos a limpiar para poder obtener todos. Y ahora vamos a especificar que nos devuelva los que contengan la palabra que terminen con RIA. Y nos debe devolver el nivel primaria y el nivel secundaria. Volvemos a pedir que nos devuelva todos. Y por la última prueba que vamos a realizar va a ser que nos devuelva los que contengan la palabra AR. Que no sea que empiece ni que termine, sino que contenga. Hacemos clic en enviar y nos va a devolver primaria, secundaria y preescolar, que tienen AR. AR, podemos observar AR y AR. Únicamente bachillerato no nos regresaría. Efectivamente ya tenemos los niveles que tengan la palabra AR. Entonces ya pudimos observar cómo funciona el primer tipo de parámetro, que es sin búsqueda. Vamos a observar cómo funciona el siguiente tipo de parámetro, que es el parámetro de lista estática. Para este ejemplo vamos a realizar lo siguiente. Vamos vamos en una lista a poner el género femenino y el género masculino, y vamos a poder hacer el filtrado por género. Agregamos un parámetro, añadir. Seleccionamos el de una lista estática donde vamos a tener que ingresar los valores que son femenino y masculino. Aceptamos una descripción
ponemos sexo, tipo de valores cadena, y aquí para que podamos observar el funcionamiento del valor predeterminado vamos a indicar que predeterminadamente nos filtre los que están del género femenino. Vamos a ingresar el nombre del parámetro sexo, y le damos clic en aceptar. Vamos a enlazarlo a un filtro en el segundo parámetro. Ya tenemos el nombre del nivel. Vamos a añadir uno nuevo y va a ser por la columna sexo. Cuando sea igual, vamos a compararlo con el parámetro sexo y hacemos clic en aceptar. Como podemos observar, predeterminadamente se filtra por el género femenino, que es el valor predeterminado, pero podemos ir a parámetros y cambiar al género que deseemos, que es por ejemplo el masculino, y que además empiece con el nivel con el texto PR, que contenga el texto PR. Nos devuelve preescolar y primaria que empiecen con PR, y además nos devuelve los del género masculino. Entonces pudimos observar que ya tenemos el primer tipo de parámetro sin búsqueda, el segundo, que es de una lista estática, ya que nada más tiene los valores que ingresemos en una lista, y únicamente nos falta demostrar el tercer tipo de parámetro, el parámetro de lista dinámica. Para el parámetro de lista dinámica vamos a realizar lo siguiente. Vamos a permitir realizar un filtrado por tipo de usuario. Podemos observar que tenemos admin, Rodrigo y system. Son esos tres tipos de usuarios que tenemos, los cuales nos muestra la información de cuántos alumnos ha capturado cada usuario. Entonces no podemos ingresar como en el de géneros, el género masculino y femenino. No podemos ingresar únicamente esos nombres que son admin, Rodrigo y system, ya que no es estático, sino que en el sistema podemos capturar más usuarios, y por lo cual necesitamos que sea dinámicamente, es decir, que él obtenga de la base de datos. Esto lo podemos realizar de la siguiente manera. Vamos a agregar el tercer tipo de parámetro, añadir. Vamos a pedir que sea dinámicamente, pero para esto necesitamos especificar un origen de datos que nos obtenga la lista de los usuarios, por lo cual requerimos hacer una nueva conexión. Agregamos nueva fuente de datos. Vamos a hacer rápidamente la conexión para obtener los usuarios. Necesitamos hacer uso de la tabla usuarios, y únicamente necesitamos que nos devuelva la columna usuario, que es la por la cual vamos a hacer el filtrado. Aceptar. Y ahora vamos en la conexión principal. Vamos ahora sí a editar el filtro, perdón, a agregar el parámetro que nos hace falta, que es el tercero de una lista dinámica. Ahora sí ya tenemos el origen de datos, que es usuarios, SchoolFDB usuarios. Vamos a hacerlo más grande. Y nos pide ingresar un valor que vamos a mostrar en pantalla y por el cual vamos a hacer el filtrado. En los dos casos vamos a ingresar usuario. La descripción va a ser usuario. Un tipo de valor, un tipo de dato base cadena, valor predeterminado lo desconocemos, y vamos a ingresar el nombre del parámetro, que es el parámetro usuario. Hacemos clic en aceptar, y por último nos faltaría agregar en filtro el parámetro. Agregamos una nueva condición, que lo vamos a hacer la condición por usuario, que sea igual a el parámetro
el parámetro usuario. Hacemos clic en el botón aceptar. Vamos a agregar nuevamente el parámetro usuario y vamos a hacer clic en el botón aceptar. Como podemos observar, se limpió la pantalla porque necesitamos especificar los parámetros iniciales. Únicamente tenemos filtrado que sea por el sexo femenino, el nivel no importa lo que contenga, pero no tenemos especificado usuario, por lo cual no nos ha devuelto la información. Podemos especificar que nos devuelva únicamente del usuario admin y del nivel que empiece que contenga el texto PR. Damos enviar. Como podemos observar, nos trajo efectivamente únicamente el del género femenino, únicamente del usuario admin y que tenga el nivel, el texto PR. Entonces pudimos observar que de esta manera ya conocemos los tres tipos de parámetros que tenemos en el módulo, en los tipos de reportes ejecutivos. Por último vamos a explicar cómo usar los parámetros en los campos calculables. En el video anterior donde explicamos el campo calculable, pudimos hacer que cuando, por ejemplo, que cuando el usuario sea admin, me devuelva el nombre de administrador. Ahorita, en vez de que esté fijo que me devuelva el nombre de administrador cuando el usuario sea admin, vamos a través de un parámetro indicar qué nombre queremos mostrar. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Primero vamos a crear el parámetro, añadimos, vamos a hacerlo sin búsqueda, que sea nombre admin de cadena. Predeterminadamente vamos a ponerle que sea administrador y vamos a poner parámetro admin. Aceptar. Y ahora vamos a agregar el campo calculable. Vamos a añadir campo calculado y vamos a poner la siguiente expresión. Vamos a hacer uso de la siguiente función, el lógico IIF, donde el primer parámetro, recuerden, tenemos que poner la expresión, y acá es donde vamos a especificar que cuando el usuario sea igual a, aquí vamos a poner admin, cuando el usuario sea igual a admin. En el segundo parámetro, cuando sea verdadero, lo que vamos a poner, en vez de poner la palabra fija administrador, vamos a poner el parámetro admin. Lo que tengamos ingresado en el parámetro admin va a ser lo que se va a mostrar. Y si no es el usuario admin, vamos a agregar lo que contenga la columna usuario. Aceptamos y vamos a cambiar el nombre al campo calculado. Vamos a ponerle usuario personalizado. Y en esta etiqueta podemos mostrarlo. Vamos a reemplazar la original por el campo calculado. Ahora está demostrando que es administrador, pero vamos a mostrar, vamos a ver el funcionamiento. Eso significa que si el usuario es administrador, va a mostrar este texto que dice administrador, el texto es admin. Entonces, si fuera con el usuario, vamos a mostrar Rodrigo, enviar. Observamos que regresa el texto Rodrigo. Únicamente cuando sea admin lo va a editar. En cambio, cuando es admin, muestra el texto administrador. Ahora, en vez de mostrar el texto administrador, podemos agregar otro texto. Por ejemplo,
superadministrador, por ejemplo. Enviar. Y podemos observar que agrega el texto superadministrador. Es decir, mientras en el campo calculable de anterior únicamente estaba fijo que regrese un texto que era el administrador, en el parámetro podemos hacer que sea dinámico, podemos hacer que nos regrese cierto valor que tengamos capturado en ese momento. Bueno, de esta manera pudimos observar cómo usar el tipo de parámetro sin búsqueda, el tipo de parámetro estático, de lista estática, el de lista dinámica, y también pudimos observar cómo usar los parámetros en los campos calculables. Con esto concluimos el tutorial. Les recordamos que para cualquier duda estamos a sus órdenes.